Es el turno para Verónica Mendoza. Muy buenas tardes, amigas, amigos, ñañaicuna, turaicuna, que quiere decir hermanas, hermanos, como diríamos en el quechua del sur, de Cusco, de mi región. Quiero agradecer muchísimo la invitación a este panel, esta oportunidad de diálogo y de intercambio, a todos quienes han hecho posible este encuentro, a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Y disculparme también porque, como le había adelantado a Javi, aunque soy muy consciente de que el tema que nos ocupa es el de las relaciones entre Europa y América Latina, tengo que aprovechar este espacio para hablar de la situación particular que está atravesando mi país, el Perú, ¿no? Que siendo una situación particular, tampoco es que sea casual ni aislada. Siendo una situación particular, en realidad sí tiene todo que ver con los temas que hoy nos ocupan, ¿no? Y tengo que hacerlo además porque hoy en el Perú celebramos, si cabe la palabra, el Día de la Bandera. Y han anunciado muchos colectivos ciudadanos que, como acto preparatorio en las movilizaciones que probablemente se darán de manera sostenida a partir del mes de julio, saldrán agitando no la tradicional blanquirroja, que es nuestra bandera nacional, sino una bandera de luto, negra y blanca, que venimos flameando desde hace algunos meses en medio de esta dolorosa crisis. Y tengo que hacerlo porque además justamente hoy, Javi, se cumplen 6 meses desde que se inició el régimen cívico-militar que encabeza la señora Boluarte. Que encabeza en realidad es un decir, porque ella no es más que la careta de una coalición autoritaria, conservadora y mafiosa, en la que funcionan de manera armoniosa, diré, una ultraderecha afincada en el Parlamento, aliada con el oligopolio mediático, poder económico, grandes grupos de poder económico y nuevas mafias, además de las Fuerzas Armadas y policiales. Una coalición autoritaria que avanza de manera decidida en el desmantelamiento de instituciones, en el retroceso en materia de derechos y en buscar, bajo cualquier condición, garantizar su impunidad y sus negocios particulares, que ya ha logrado en estos últimos meses copar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y que avanza decidida hacia el copamiento de los organismos del sistema electoral. Y comentábamos hace unos minutos antes de este panel público que, si bien es cierto, en Europa y en América Latina este año tendremos varias elecciones, algunas de ellas no necesariamente esperadas tan prontamente, en el Perú, donde el 80% del pueblo peruano demanda un adelanto general de elecciones, es donde menos cerca parecen estar. Y si es que acaso se llegan a llevar a cabo el 2026 como correspondería si se siguiera el calendario electoral regular, nada garantiza hoy que esas próximas elecciones sean libres y democráticas. Pero ciertamente lo más doloroso es el hecho de que en esta crisis hayan perdido la vida 68 peruanas y peruanos, 49 de ellos por arma de las Fuerzas Armadas o policiales, en un lapso de apenas 2 meses, en algo que ya los organismos de derechos humanos han calificado, como lo veníamos haciendo los peruanos hace tiempo ya, como ejecuciones extrajudiciales. Y quiero subrayar esto porque no se trata de excesos o de daños colaterales, entre comillas, que a veces suelen ocurrir cuando se trata de contener en América Latina conflictos sociales o movilizaciones, sino se trata de acciones planificadas y sistemáticas contra un pueblo que ejercía su derecho a la libertad de expresión. Acciones que configuran entonces ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional, por ejemplo, en un análisis riguroso de 25 casos, ha documentado por lo menos 20 casos de ejecuciones extrajudiciales, 15 de ellos contra menores de 21 años. Y sí, este es un signo, lamentablemente, de las víctimas. La gran mayoría de ellos eran jóvenes, jóvenes campesinos, indígenas, quechuas, aymaras, como Rosalino Flores, un joven cusqueño de mi región de 22 años,
estudiante de gastronomía, ¿sí? Eso que tanto enorgullece al Perú, que recibió 36 perdigones de plomo por la espalda. 36 perdigones de plomo por la espalda. Y que resistió durante 70 días en un hospital en Lima antes de dar su último suspiro. O es el caso, por ejemplo, de Marcos Amillán, un joven interno de medicina de Juliaca, de Puno, que junto con varios de sus compañeros decidió constituir una brigada solidaria para atender a los heridos en el contexto de las manifestaciones, y que mientras socorría a un herido y estaba arrodillado en el suelo atendiéndolo, recibió un disparo por la espalda a la altura de los riñones, y cuando se quiso levantar recibió otro disparo más por el pecho. Y parte de esas balas que hirieron de muerte a peruanas y peruanos inocentes, tengo que decirlo, vinieron de aquí, de Europa. Por eso, una de nuestras primeras demandas en el contexto más álgido de la crisis fue el cese de la venta de armas a un gobierno que estaba reprimiendo arbitrariamente a su pueblo. Y por eso, en este espacio, agradezco a todas las voces europeas que desde la sociedad civil y desde este Parlamento también alzaron la voz y lograron que cese esa venta de armas, que ciertamente corresponden a empresas privadas, pero que gozaban del aval de sus estados, cosa que felizmente ya no ocurre al día de hoy. Y saludo que esto haya sido así porque, en definitiva, no puede ser que desde la cuna de los derechos humanos, desde Europa, haya silencio frente a la vulneración de derechos humanos. Y por eso me resulta también sumamente preocupante que en estos días, hoy mismo, el señor Otárola, presidente del Consejo de Ministros, esté junto con nuestra canciller en reuniones oficiales en Francia y en España, pretendiendo avanzar en la integración del Perú en la OCDE sin que se diga nada respecto de la situación de los derechos humanos en el Perú. Entiendo, por supuesto, que la política exterior tiene que ver con relaciones entre estados, más allá de los signos ideológicos, ¿no es cierto?, de los gobiernos de turno, pero aquí estamos hablando de los derechos humanos, de la defensa de la vida, y creo que es fundamental que se alcen las voces de los demócratas en este contexto, ¿no? Que la visita del señor Otárola no sea para él una lavada de cara, porque estamos hablando, quiero precisarlo, de quien fue ministro de Defensa cuando se produjo la masacre en Ayacucho. 10 ciudadanos fueron asesinados en un solo día bajo su responsabilidad política que no ha asumido. Por el contrario, por la que fue premiado por la señora Boluarte y fue ascendido, si se quiere, a presidente del Consejo de Ministros. Quiero pedir entonces también desde esta tribuna que las voces democráticas de Europa se sumen al llamado de el Perú, de los organismos de derechos humanos, a que se pueda constituir, ojalá prontamente, un grupo interdisciplinario de expertos que acompañe al sistema de justicia que hoy tiene bajo su responsabilidad la investigación de estas muertes. Esta es una sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvo en el Perú, que vio la situación, que presentó un informe bastante detallado y riguroso sobre la situación de vulneración de los derechos humanos y que ha sugerido que se pueda constituir este grupo de expertos que vele por la situación de los derechos humanos y en particular por la búsqueda de justicia de las víctimas de este reciente conflicto. Pero decía que el caso peruano no es un caso aislado, ¿no? Por un lado, la crisis que estamos atravesando hoy no empezó el 7 de diciembre del año pasado, ni empezó tampoco el 28 de julio del 2021, cuando asumió la presidencia el expresidente Pedro Castillo. Lo que estamos viendo hoy es el resultado de 30 años de neoliberalismo depredador y 500 años de colonialismo. Y lo que estamos viendo en el Perú también revela esta lógica golpista con la que la ultraderecha está ganando terreno en América Latina, de maneras diferentes, las unas más sutiles que las otras, pero igualmente eficaces. Ocurrió en Brasil, nos recordaba Camila el golpe parlamentario de hace algunos años y el intento de golpe a pocos días nada más, ¿no?, de la toma de posesión del presidente Lula. Lo vimos en Bolivia en el 2020,
en un golpe donde sí, la bota militar tuvo protagonismo. Lo estamos viendo ahora en Colombia también, donde desde el poder mediático, desde un sistema de justicia politizado, se pretende desestabilizar al gobierno del presidente Petro. Estamos hablando entonces de una ofensiva, como bien decía Camila, coordinada, articulada, sistemática, frente a la cual no podemos responder de manera aislada. No hay posibilidad. Tiene que ser de manera articulada, articulando estrategias, discursos, develando las mentiras, como bien decía el expresidente Correa, que se dicen respecto de distintos gobiernos o de distintos personajes políticos, develando las verdaderas intenciones, ¿no? De quienes propalan estas mentiras, pero sobre todo construyendo alternativas, irradiando esperanza y ofreciendo un futuro claro. Y creo que para eso necesitamos una gran dosis de escucha a nuestros pueblos, de coherencia, pero también de audacia. Y volveré sobre esto en la segunda parte, Javi, si me permites, porque ya se me pasaron los 10 minutos. Muchas gracias.